Y hay adictos que me dicen, no, pero mi relación está perfecta, mi familia está perfecta, mi trabajo está perfecto. Cuéntales quién eres de verdad. Cuéntale a tu mujer la droga que te metes. Cuéntale a tu mujer lo que haces cuando te metes droga. Cuéntale a tu jefe. Cuéntale a tu madre la verdad. Verá cómo no es todo tan bonito como tú crees que está. Lo que pasa es que estás engañando a las personas que más te quieren, que están a tu alrededor. Mi vida literal era vivir con tu padre solo, consumiendo 15, 20 todos los días. Yo me fumaba ya a los 25 y 30 todos los días. Si yo hubiera seguido consumiendo, seguramente hubiera estado muerto. Mi vida ya era para mi enfermedad y para la enfermedad de mi padre. La enfermedad de la adicción, su único objetivo, como cualquier enfermedad, es matarte. Yo lo que en deudas tenía casi 30.000 euros. Yo después aparte lo que yo utilizaba para el consumo. Préstamos, microcrédito. Y al final la droga se deja muy fácil. Al final en un mes, 2 meses sin consumir ya deja la droga. El problema es aprender a hacerlo todo, solucionar todo, gestionarlo todo sin acudir a la droga. Eso es lo complicado. Crecimiento infinito. Desaprender para volver a aprender. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast Adictos a la Vida. Y estamos aquí para grabar un nuevo episodio para poder seguir removiendo conciencias y ayudar a todas aquellas personas a que entiendan la enfermedad de la adicción y que den ese paso, ¿no? de recuperar el control de su vida. Y para ello contamos con Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez es un adicto que pasó por el infierno de las drogas y que recuperó el control de su vida a través de hacer un proceso de recuperación. Y sin más, muy buenas. Jonathan, Bueno, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? pues la verdad que muy bien. Nunca he estado mejor en mi vida. Me alegro muchísimo. ¿Qué tal? Que te quería comentar que obviamente que muchísimas gracias por venir a grabar con nosotros un episodio, porque tu historia es una historia conmovedora, ¿no? Y es una historia en la cual pues han sido muchísimos años de consumo, en lo cual pues tu vida terminó totalmente destrozada y tuviste la grandísima capacidad, ¿no? de resurgir, hacer un proceso de recuperación y darle la vuelta de forma que al final, fíjate, ¿no? Estás aquí para ser ejemplo, ¿no? Y para intentar de que otras personas den ese paso que tú diste, ¿no? Y te doy las gracias por participar y estoy súper orgulloso de ti y muy contento de poder pues tener este ratito de tertulia aquí contigo hablando sobre adicciones y sobre el despertar de conciencia que hacemos, ¿no? Bueno, Jonathan, cuéntame, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí de Chiclana, De Chiclana, ¿no? soy de aquí del pueblo. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos un poco por el principio? Bueno, al ¿Quién es principio, Jonathan? ¿eh? ¿Quién es Jonathan? A ver, pensaba que era un chico normal, como cualquier joven, pero al final con el tratamiento me di cuenta que era adicto desde muy pequeño. ¿Y eso? Sobre todo por los comportamientos, la sustancia entró en mi vida, hoy en día entra la sustancia antes en los jóvenes, pero en la mía entró un poco más tarde. Pero claro, los comportamientos y actitudes era de adicto puro, ¿no? Desde pequeño, desde la infancia, Desde ¿no? pequeño. Desde la infancia. Lo que pasa es que tú no te das cuenta hasta que entras en recuperación con qué edad. Claro, yo entré con 35 años por lo menos. Hasta que Entré, no llegaste a entrar en recuperación con 35 años, no te es diste el segundo cuenta. centro que estuve. El primero no terminó de funcionar. Estuve varios meses sin consumir, pero seguía funcionando igual. Y al final, pues, si sigue funcionando igual, la enfermedad final te arrodilla. Y a mí me arrodilló otra vez. Sí, pero lo curioso del caso, ¿no? Es que cuánta gente, ¿no? Se pega toda la vida consumiendo y poniendo el foco en que el problema es la sustancia, ¿no? Y en este caso, con 35 años que tú entras en una recuperación, es ahí donde descubres que tú eres adicto desde pequeño. No solo después cuando se desarrolla a través del consumo de sustancias, ¿no? Sino desde pequeño a través de actitudes y comportamientos, ¿no? Eso es súper interesante. Eso la gente no lo sabe. Claro, tú cuando entras en un tratamiento vienes totalmente reventado, con mucho autoengaño y lo primero que te crees es que estás así por la sustancia. Pero cuando empiezan los terapeutas y los compañeros a trabajar contigo, te das cuenta que cuando empiezan a tirar del hilo y empiezan a trabajar contigo, te das cuenta que las actitudes y comportamientos yo tenía los mismos que tenía con la droga. Lo tenía con la comida,
Por ejemplo, cuando venía en verano, mis padres son separados y yo cuando venía en verano con mi padre lo hacía con las estampitas. Mi padre me daba para comprar 5 paquetes de pegatinas y yo lo manipulaba para comprar otras 5. Le manipulaba al de la tienda para robarle una caja de estampitas. Lo mismo que yo hacía con mi padre para robarle el dinero para la droga. Al final hacía lo mismo, pero sin haber droga en mi infancia. Obsesión y compulsión, más, Exacto. más, 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 más de Y con la todo. comida hacía lo mismo. Manipulaba a mi madre para. Mi madre guardaba las magdalenas y yo marcaba el sitio donde las guardaba y cuando se iba la manipulaba para volver a coger más magdalenas. Y eso hacía yo lo mismo con la cartilla de mi padre del banco. Yo estaba en el salón y escuchaba dónde, en el cajón donde lo metía, para después manipularlo, quitarle la cartilla y a sacar dinero. Pero claro, la sustancia entró más tarde en mi vida, pero yo prácticamente hacía lo mismo con muchas cosas de mi vida, igual que con la droga. Hablamos de predisposición genética. Puede ser que tu comportamiento adictivo, ¿no? Tu obsesión y compulsión por el más venga de genética o no. En este caso no, ¿no? Mi padre era adicto al alcohol. Después de todas las fases que ha pasado hospitalarias y demás, dejó el alcohol por un trasplante de riñón y se volvió adicto a los fármacos y a los hospitales, a los médicos. He convivido también muchos años con un tío que es adicto también. También he tenido en mi familia, mi otro abuelo también era adicto al alcohol. Siempre me he rodeado con gente que era adicta. Entonces, yo después he empezado a tirar del hilo y yo creo que es de genética. Esa predisposición a necesitar tapar esas carencias con algo externo. Es una auténtica locura y la gente no sabe. La gente está muy, muy perdida y hay muchísima incultura en el mundo de las adicciones, ¿no? Y el dar voz a esta problemática y el cómo funciona esclarece muchísimas cosas, porque no hay nada mejor que cuando uno tiene un problema saber qué realmente es lo que le pasa y sobre todo también cómo se soluciona, ¿no? Y esto al final te estalla la cabeza, ¿no? Cuando te das cuenta de que has desarrollado una adicción y ves que esa adicción no viene solo del día en cual inicias el consumo, sino viene de una predisposición genética, es una auténtica pasada, ¿eh? Eso cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, interiorizarlo, pero es que es verdad, es que están las bases científicas y las evidencias científicas que detectan, ¿no? Que la predisposición genética es algo que a día de hoy un 80% de los adictos ya vienen con esa predisposición genética, ¿no? Sí que es verdad que luego por el abuso se pueden generar, ¿no? Y se puede desarrollar esa enfermedad, pero ese 80% ya está abocado, antes de consumir la sustancia, está abocado a sufrir de una adicción que probablemente le destroce la vida. Bueno, y ya que hemos hablado, ¿no? De que obviamente tu adicción con las estampitas y la obsesión y la compulsión, que diga llega el consumo a casa. Bueno, llega el consumo a tu vida. A ver, el consumo prácticamente, como le he comentado al compañero, yo tenía prácticamente doble vida. Mis padres son separados y yo tenía prácticamente doble vida. Yo vivía con mi madre en Huelva. Yo de pequeño vivía con mi abuela aquí en Chiclana, pero mi madre vino a recogerme. Me llevó a Huelva a vivir con ella. Y yo allí mis amistades eran totalmente sanas. Yo allí incluso iba al colegio con mi uniforme, prácticamente iba a misa los domingos, que eso era impensable. Pero cuando me vine aquí a vivir a Chiclana, claro, yo me metí en un domicilio donde, claro, mi padre era adicto al alcohol. Yo me iba con mi padre y me recorría todos los bares con él. Yo me tomaba mi refresco, pero él se hartaba. Mi tío, el que vivía con nosotros también, era adicto. Se colaba en mi casa con unos colocones que no veas. Entonces mis amistades, me empecé a juntar con amistades que eran mayores que yo y todos iban por encima mía. Por encima mía en el respecto de que yo, cuando llegué aquí con 16 años, yo no fumaba ni tabaco, no sabía lo que era eso. Y la mayoría con los que yo me empecé a relacionar, casi todos ya fumaban cannabis, cocaína, y yo pues lo probé todo del tirón. Yo lo probé prácticamente en 2 años, lo probé prácticamente todo el juego, el cannabis, el tabaco, el alcohol, cada cosa en su momento, pero en 2 años lo probé prácticamente todo. Y fue brutal ese cambio De personalidad por completo, ¿no? por completo. Llega una persona y en 2 años te conviertes en otra. Todo, todo. Yo empecé como la mayoría de los jóvenes, hoy en día es verdad que
que se está asociando mucho ahora al tema del vapor, pero antiguamente pues es verdad que era el tabaco. Y empecé pues eso los fines de semana también con el alcohol. Y probé lo que es el juego, las máquinas tragaperras de los bares, que hoy en día es otra cosa que en los jóvenes tampoco se lleva ya mucho, ya es más el tema de juego en los teléfonos, apuestas de fútbol, o sea, apuestas deportivas, los casinos. Antes los de la edad mía eran las tragaperras de los bares. Y ahí empecé prácticamente, probé también la cocaína y el cannabis, pero no me terminaba de llenar como me llenaba eh, lo que es las máquinas tragaperras. Mi enfermedad puso el punto de mira en las tragaperras. Y prácticamente pues lo que iba cogiendo era el alcohol en la mano y la tragaperra. Y ahí empezó prácticamente el infierno. Increíble, tío. Increíble. Y cuando empiezas, bueno, ¿por qué crees que tuviste esa necesidad de probar la sustancia? Porque está claro de que todo el mundo o el 99% de las personas, ¿no?, en la adolescencia pues suelen probar algún tipo de sustancia, ¿no? Pero cuando el adicto prueba la sustancia, o en este caso como tú, que en 2 años se te desarrolla la enfermedad y tienes esa curiosidad, ¿no? ¿Tú por qué crees que es esa curiosidad? ¿Por qué necesitas tener esa nueva experiencia? ¿O por qué crees que te metes en ese mundo? Pues no lo sé, realmente, a ver, yo he tenido una infancia muy dura y claro, pues yo emocionalmente, claro, mis padres, como ya te comentaba antes, eran separados, yo mi madre hasta los 8 años prácticamente yo no la conocía. Yo tenía aquí mi vida, mi abuela para mí era mi madre, mis tíos con los que yo convivía eran mis hermanos. Y de la noche a la mañana, pues vino a recogerme y me fui a Huelva con dos hermanas que yo no conocía de nada. Y a mí me costó mucho tiempo decirle a mi madre, mamá. Yo le decía a mis hermanas, dile a tu madre que me traiga esto. A mí me costó mucho. Entonces, todo ese daño emocional que yo tuve de pequeño, claro, yo cuando venía aquí, mi padre me veía 3 meses. Entonces, mi padre me lo consentía todo. Mi padre me lo compraba todo, todo lo que yo le pedía me lo compraba, todo me lo daba. Entonces yo creo que ese daño emocional yo lo iba tapando con todo eso. Después allí ya me empecé a adaptar, pero claro, ya empecé con los comportamientos. Ya empecé a llegar tarde, cuando entré en el instituto ya empecé a faltar a clase engañando a mi madre, ya empecé a mentir, que es otro de los rasgos muy fuertes que tenemos los adictos, que son muy mentirosos. Yo le decía a mi madre que había estado en clase, pero estaba haciendo escapatoria. Una de las parejas de mi madre, ya empecé la agresividad con él, ya eran unas discusiones fuertes con él, ya eran muchos hábitos que no eran buenos. Pero claro, yo cuando venía aquí me lo consentía todo, yo no tenía horario de llegar a mi casa, yo me llevaba todo el día jugando con mis Claro, amigos en la calle claro. y lo tapaba todo con eso. Y como buen adicto, pues lo que tú querías era hasta aquí. Claro, y ya una vez que me vine aquí y todo mi alrededor, como socialmente, todo el mundo, casi todo el mundo bebe alcohol, fuma tabaco, al final, Para como realmente la enfermedad te lo vende como que es como para integrarte, ¿no? O como claro, para ser uno más, ¿no? Pero realmente lo que hay debajo de esa intención de ser uno más es la necesidad de tapar todas esas carencias, ¿no? Toda esa inseguridad, todo ese miedo y esa gestión emocional que tú tenías que hacer en ese tránsito de tu vida, en el cual venías de sufrir muchísimo y sobre todo de estar tan perdido que no sabías ni quién eres, ¿no? Porque vivías aquí, vivías allí, actitud y comportamiento, empiezas a criarte en un ambiente hostil, en un ambiente en el cual está desestructurado, con personas, o sea, no tienes unas bases, no tienes un asiento, no tienes una estructura en tu vida, ¿no? No tienes unos hábitos recurrentes, ¿no? Y al final eso hace bueno, pues que llegues a Chiclana y obviamente la necesidad de compaginar, ¿no? O de adaptarte con los demás hacen que esa puerta era inevitable que se abriera, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, ¿no?, entre el adicto y el no adicto, ¿no? El adicto se hace adicto y el que no adicto se hace consumidor o abusador social, pero a través de ese consumo va madurando. Tú te quedaste sin madurar hasta los 35 años.
te quedaste en ese primer consumo o en esos primeros consumos en el cual parece ser que encontraste ahí tu hueco, ¿no? O tu zona en el cual te sentías bien a través de consumir. Porque realmente lo que hacía era taparte todas esas carencias, todas esas inseguridades de la cual no eras capaz de afrontar de una forma sin drogas para superarla, ¿no? Puede ser. Claro, así es, así es. Una de las carencias que yo más he tenido era que siempre me ha costado mucho socializar. Entonces, claro, cuando tú vienes aquí y ves que todo el mundo fuma, todo el mundo bebe, al final, Total. eh, a ver, no es una cosa que sea mala. Es lo que mi enfermedad me vendía en ese momento. Es una cosa que no es mala, todos beben, todos fuman. Y ahí empezó mi consumo. Total, y aparte, una cosa, que también, una cosa que también yo quería recargar es que cuando estamos en la adolescencia, lo fácil, lo fácil para integrarte, lo fácil es consumir. O sea, tú eres un chico que no tiene, vamos a poner, bueno, un chico que no tenga capacidades o habilidades que destaquen para que sea aceptado, ¿no? O para convertirse en ese chico popular o querido. Lo fácil es entrar en el consumo. Entras en el consumo y esa es la única manera que cualquier persona puede en ese instante, momento de su vida, destacar y convertirse lo que cree en algo guay, ¿no? Algo aceptable, ¿no? A través del consumo, que es lo fácil, ¿no? Y al final no sabes que hay muchísimas personas que acaban como acabamos nosotros, tirados en la calle y destrozados, ¿no? Y en ese momento sabemos que la droga hace daño, pero pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir eso. Y es increíble como por ahí entramos todos, ¿no? Muy bien. Y al final, bueno, Jonathan, lo que nos cuenta es súper interesante. ¿Qué te parece si avanzamos un poco en el tiempo? Porque ya pasamos de la madurez, ¿no? Pasamos de la adolescencia un poco ya a la edad de adulta, ¿no? Los 20, 22, ¿no? Sí, ya ahí empieza prácticamente a meterte en la boca del lobo, ¿no? A vivir, como decimos nosotros los adictos, en la gran mentira. Y ya pues ahí se empieza a torcer todo. Eh, la enfermedad me tenía tan autoengañado que yo veía a otra persona que hacía lo mismo que yo y yo decía, que ve qué malito está esa persona. Pero yo hacía lo mismo, pero yo lo veía bien. Yo, por ejemplo, me he criado en un barrio donde, por desgracia, hay muchos adictos en consumo y yo los veía y yo decía que yo, hay que ver, está robando, que yo, qué malito está, roba, va. Pero es que yo le estaba haciendo lo mismo a mi padre con su pensión. Yo me comía la pensión de mi padre. Mi padre, gracias a Dios, tenía una de las pensiones más grandes que hay hoy en día en el país. Y yo me la comía en 2 días. Mi padre cobraba un día 24 y yo el día 26, 27 no tenía un duro. Pues mi padre, la verdad que a raíz de, como te contaba antes, que era adicto al alcohol, con el trasplante de riñón, se hizo adicto a los fármacos, pero a la vez se hizo coadicto de mí. Entonces, claro, mi familia algo veían malo, que en el momento que le decían algo, él saltaba encima. No, mi hijo no, mi hijo. Y lo que hacía era defenderme, lo que hace un coadicto, tapar al adicto. Y la verdad que ha sido un infierno, porque ha sido un infierno. Y ya cuando yo me fui a vivir con él solo, pues ya eso fue ya mi enfermedad y se frotó las manos de tal manera que ya me tuvo para ella. Me tuvo prácticamente para ella. Increíble, increíble. Y yo últimamente hablo mucho, ¿no? Claro, el movimiento que hemos creado, ¿no? Que es de remover conciencias. Eh, Remover conciencias no solo es removérsela al adicto destructivo que tú ves por la calle robando. Ese es fácil, removérsela. El problema es que hablo mucho de las más de 1500 personalidades adictivas que hay. En este caso, nosotros vivimos en esa mentira y en ese autoengaño, ¿no, Jonathan? En el cual tú ves a alguien robar y tú dices, a mí eso no me ocurre, eso a mí no me ocurre. Pero, pero porque tu enfermedad evoluciona y se adapta a las circunstancias, realmente estás haciendo lo mismo, pero no a la calle o no visiblemente para la sociedad, pero sí en tu casa, ¿no? Eh, a mí hay adictos que me dicen, no, Jonathan me dice, bueno, tú sabes perfectamente lo mismo que yo, que hemos estado mucho tiempo compartiendo y hay adictos que me dicen, no, no, pero mi relación está perfecta,
mi familia está perfecta, mi trabajo está perfecto, claro, porque estás viviendo a través de una mentira. Cuéntales quién eres de verdad, cuéntales, o sea, estás viviendo con una careta, cuéntale a tu mujer la droga que te metes, cuéntale a tu mujer lo que haces cuando te metes droga, cuéntale a tu jefe la droga que te metes y lo que haces también, cuéntale a tu madre la verdad, verá cómo no es todo tan bonito como tú crees que está, lo que pasa es que parece ser que está bonito porque estás mintiendo. Estás engañando a las personas que más te quieren, que están a tu alrededor. Entonces no estás siendo o no estás con la conciencia en paz y tranquila. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, Entonces, sí. personalidades adictivas, pues hay miles, ¿no? Porque circunstancias y situaciones hay miles. Y cada uno es un mundo. Sí que es verdad que al final, en el fondo, el sufrimiento es el mismo para todos, ¿no? Y el vivir con esa conciencia en paz y tranquila es lo que busca cualquier adicto, sea destructivo o no sea destructivo, ¿no? Y al final, mm, la única diferencia que hay entre una y otra, entre la destructiva y la manipuladora, es el transcurso del tiempo. Al final todo va a dar la cara. No, sí, a ver, yo por ejemplo el perfil mío ha hecho un perfil que yo realmente eh, me pongo en el pellejo de los que estarán así hoy en día, que están en el consumo, yo la he vivido en silencio, mi enfermedad. Yo hasta el día que no entré por las puertas de Antolé, mi familia no sabía que yo realmente donde yo estaba metido. Entonces yo mi adicción la viví en silencio y me ponía donde la enfermedad quería ponerme. Me quitó de relacionarme con todas mis amistades, con todas mis familias y a mí me puso ya por último en mi casa con mi padre nada más. Yo mi vida ya era para mi enfermedad y para la enfermedad de mi padre. No había más vida, ni trabajo, ni estudios, ni relaciones, ni nada, no había nada ya. Y después el no dejarme la enfermedad, tener ese valor de contárselo a alguien. Entonces, yo creo que lo más duro muchas veces de un adicto es llevarlo en silencio. Vamos a poner en contexto cómo era tu vida, literal. O sea, tu vida literal era vivir con tu padre solo, Sí. ¿no? Consumiendo 15, 20 porros todos los días. Yo me fumaba ya a los 25 y 30 todos los días. 25 y 30 porros todos los días porque no trabajabas, porque tú tenías un padre que estaba impedido, que estaba en casa, del cual tenías que cuidar, y tú lo único que hacías era estar en casa, cuidar de tu padre, atender sus necesidades médicas y fumar todos los porros que pudieran caber en un día, y cada vez que cobraba, consumo de cocaína y tragaperras, ¿no? Límites extremos de gastártelo todo, ¿no? Resumiéndolo, así era tu vida. Sí, ya por último el diario era el cannabis y el alcohol. Y hubo una época que cada 2, 3 días era la cocaína, pero ya por último era cada vez que cobraba, 2, 3 veces al mes eran 4, 5, 6 gramos toda la noche. Entonces al final yo vivía por y para la droga prácticamente, lo que es el día. Qué barbaridad. La enfermedad me ponía donde ella quería. ¿Qué pasa? Que no puedes trabajar y estás en tu casa, vas a estar todo el día consumiendo en tu casa. Claro, porque a ti la enfermedad te coge porque tú no puedes trabajar porque necesitas cuidar a tu padre. Tu padre Claro, está solo. en muchos aspectos, por ejemplo, con el tema de la enfermedad de mi padre, hacía lo mismo. ¿Tu padre qué pasa? Que ingresa en el hospital 2 semanas como su hijo único. Mis tías, verdad, que han ido, echaban una tarde entera allí, pero prácticamente a las 24 horas estaba yo en el hospital. ¿Qué pasa? Que como no puedo consumir en otro lado, pues ya terminé consumiendo en el cuarto año del hospital. Buah, En la puerta del hospital, en cualquier baño de abajo del hospital, ya en cualquier lado relacionado con el hospital. Al final me ponía donde ella quería. Como no puedes hacer otra cosa ni ir a otro lado, pues aquí mismo. y encima de todo te daba razones de que qué buen hijo eres que estás cuidando a tu padre. Claro, a mí me manipulaba como quería. Con la envidia, con los celos, el odio, el victimismo, que es otra Y bueno, y por donde me ataca mucho. cómo, cómo se siente, porque al final la vida es preciosa, ¿no? Y en la vida, ¿no? La motivación por hacer cosas, ¿no? Las metas, los proyectos, el avanzar, el evolucionar, el crecer, tener una familia, amistades, tener una profesión que te guste, tener ocio, tiempo libre de calidad y saludable. ¿Cómo es vivir tantos años? ¿Cómo te sientes anímicamente viviendo tantos años en ese bucle? Claro, yo cuando entré, pues prácticamente entré reventado, reventado, sin nada, prácticamente.
Yo no tengo vida laboral, no tengo vida amorosa, no tengo vida de amistad, mi vida familiar estaba totalmente rota. Yo con mi madre prácticamente no me hablaba tampoco, no sabía nada de ella, o sea, estaba por completo todo. Yo era, como ya te he dicho antes, mi vida al final era el consumo y mi padre, Ujú. no había más nada. Y una pregunta que te voy a hacer, porque la gente tiene que llegar a entender que la enfermedad de la adicción, eso que tú estás contando que has vivido, su único objetivo, como cualquier enfermedad, al final es matarte, ya sea a través del consumo, del suicidio o de cualquier forma, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. ¿Has pensado en algún momento en suicidarte? Sí, montones de veces. Todos los adictos nos pasa. Sí, montones de veces. Es más, yo tenía un garaje donde yo guardaba mi moto y muchas veces cuando yo consumía pensaba eso, el tirar la soga y ahorcarte ahí mismo. De no tener ilusión por la vida, de ya estar reventado, de... Yo sabía que realmente ahí ya me empecé a dar cuenta que yo tenía un problema gordo, pero como ya te he dicho antes, el llevarlo en silencio y la enfermedad no dejar que tú tengas ese valor de pedir ayuda, porque quiere que tú consumas. Lo que quiere es que tú estés ahí. No quiere otra cosa. Porque si tú pides ayuda, si eres capaz de pedir ayuda y hacer lo que la otra persona te dice, al final te recuperas. Pero la enfermedad eso no quiere. Entonces la enfermedad te quiere tener para ella sola, como tú has dicho antes, para matarte. Porque otra cosa no hay. Si yo hubiera seguido consumiendo, seguramente hubiera estado muerto. Ya. Al final la gente no, sobre todo los adictos, ¿no? Que están en consumo, no son conscientes de esto que estamos hablando y es así de duro. ¿Sabes lo que te digo? Al final, salir de la droga es durísimo, ¿no? Y la enfermedad es muy cruel, ¿no? Y obviamente hay que tener esa valentía de identificar cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los patrones de pensamiento, cuáles son los patrones de funcionamiento o de sintomatología de la enfermedad para que tú tengas la capacidad intelectual de determinar que tienes un problema y solicitar o pedir ayuda, ¿no? A través de la humildad o a través de lo que realmente debe de hacer, ¿no? Pero fíjate lo cruel que es la enfermedad, que obviamente si no fuera una enfermedad y no tuviera esa evidencia de autoengaño y de mentira que quiere llevarte a autodestruirte, no habría gente muerta por la enfermedad, no habría gente empujando carritos, no habría gente aparcando coches, no habría gente debajo de puentes, ¿no? Como acabé yo en este caso, ¿no? O, al final la gente tiene que llegar a entender eso, ¿no? Y que ahí todo el mundo llega o puede llegar de una forma u otra. Y el que no llega porque tenga recursos económicos o porque la familia no lo dejen que caiga o por lo que sea, al final va a acabar en un psiquiátrico con enfermedades mentales también mucho más graves. La enfermedad, el consumo de sustancias desarrolla muchísimas patologías, ¿no? Que eso es lo que no entienden y ahora los adictos con 40 años estará viendo esto y dirá, pero bueno, a mí no me pasa nada de esto, pero imagínate cómo vas a estar con 60, cómo vas a estar cognitivamente con 60 años, cómo vas a estar con 55, con 70 o con la edad que tengas, que vas a conseguir, cómo va a estar tu cabeza, cómo vas a poder gestionar tu vida, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Y eso la gente no son conscientes porque están viviendo en el momento presente sin pensar en el daño que eso le está repercutiendo para un futuro, ¿no? Es una auténtica pasada. Y creo que en tu vida hubo un punto de inflexión, ¿no? Sí, ya prácticamente estaba de tal sufrimiento que ya yo decidí que tenía que cambiar de alguna forma. Y entonces pues di el paso de hablar con mi padrino, que es el hermano de mi madre. Hablé con él y le dije el problema que yo tenía. Le digo, mira, Tito, me pasa esto, tengo este problema y no sé qué hacer. Entonces, claro, mi tío no ha hecho un tratamiento terapéutico, pero sí que es cierto que él era adicto al alcohol y vamos, lleva 15 años que no consume. No le digo adicto recuperado porque no ha hecho un tratamiento terapéutico, pero bueno, ahí lleva 15 años sin consumo, entonces ese día, pues claro, me puso de huerta y media. Y después ya me dijo, ¿tú quieres ayuda? Yo te voy a ayudar. Mañana te vienes por aquí y me vas a poner una lista y me vas a decir hasta el último euro que tú debes. Y fíjate cómo es la enfermedad que me vendía de que yo lo único que hacía era comerme el dinero de mi padre, que yo no estaba haciendo nada malo,
Pero ese día cuando yo me senté con él, aparte de haberme quitado ese peso que te quitas cuando pides ayuda, porque eso es un pelotazo, eso es un pelotazo cuando tú pides ayuda, ese peso que te quitas de encima y el sentarme con él y ver realmente la realidad, yo me di cuenta que en 2 años mis deudas llegaban casi a 30.000 euros, entre Aparte de lo que lo te que yo gastaba de tu utilizaba para padre. consumir. Eso. Bueno, yo lo que en deudas tenía casi 30.000 euros. Yo después aparte lo que yo utilizaba para el consumo. Préstamo, microcrédito. Yo tenía, pues empecé a hacerme pasar por mi padre, empecé a sacar teléfonos móviles de las compañías. A día de hoy tengo una deuda todavía que tengo que pagar. Me dediqué a sacar teléfonos de todas las compañías, toqué todas las compañías. ¿Para qué cogía el teléfono? Yo sacaba el teléfono, mi enfermedad me vendía que yo sacara el teléfono porque tenía que pagarle al hombre del bar que le debía a lo mejor 600 euros en comida que había estado sacando todo el mes. Como yo me comía el dinero y no tenía para comprar comida, pues mi vida prácticamente ya giraba todo fiado. Yo la droga la fiaba, la comida la fiaba, el tabaco lo fiaba y cuando llegaba mi padre a final de mes yo cobraba y iba pagando. Pero llega a tal punto de tal consumo que ya no tienes ni para pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que mi cabeza me vendía de sacar un teléfono para pagarle al del bar. Pero cuando tenía realmente el dinero en la mano, me lo gastaba en el consumo. Y la deuda no se pagaba. Te evadías de tu realidad. O sea, automáticamente buscaba el primer recurso que apareciera para subirte en la nube del colocón y olvidarte Increíble. de todos esos problemas que tenías. Es así, es una locura. Es increíble, es una locura. Y a la semana y pico volví a hacer lo mismo. Ya esta vez no me pasa más, voy a sacar otro teléfono, ya va a ser el último, voy a sacar el dinero y tal como cobre, salgo de la tienda, soltar el móvil, tal como me dé el dinero, voy al bar. No llegaba al bar, no me daba tiempo. Me metía en el bar al lado, me bebía 4 copas y ya de ahí pues, otra vez la bola. Llegabas por la noche a tu casa y te habías comido 1.200 euros que te habían pagado del teléfono y la deuda sigue sin pagarse. Y empecé a ajustar con mi tío y lo que yo te he dicho. Mi enfermedad tenía hasta la del banco manipulada, hasta la directora del banco. Aunque fíjate tú hasta qué extremo llega lo potente que es la enfermedad cuando quiere consumir, que yo hasta la directora del banco la manipulaba para que me pudiera dar un préstamo para poder seguir consumiendo. Y total, empecé a ajustar con él y casi 30.000 euros en deuda, en préstamos, créditos, tarjetas, teléfonos, prestamistas, camellos, todo. Ahí iba un paquete infinito. Me llevé 1 año y pico sin pagar donde yo vivía el alquiler, facturas de gas, facturas de luz, de agua, hay infinidad de cosas. Y la verdad que mi tío habló con un centro aquí en Chiclana que es público y decidí dar el paso y entré. Ellos lo único que me propusieron fue el no llevar dinero. Claro, mi tío tampoco entiende de la enfermedad cómo funciona realmente. Entonces, claro, le dijo del tirón al terapeuta que había allí, es que él vive solo con el padre y él es el que hace la compra, paga el alquiler. Claro, y mi enfermedad, digo, wow, a este lo puedes manipular, porque encima está tirando a favor tuya. Me quitó las cartillas, él era el que me iba dando dinero, pero yo seguía manejando dinero. Y di el paso, estuve por mí mismo, yo ya quería ir a por todas, de recuperarme, porque yo no quería seguir viviendo esa vida, y decidí dar el paso, empecé a ir a terapia, le propuse al terapeuta si podía hacer controles de orina, Pero, no ¿y, era obligatorio, pero y el cannabis lo dejaste? yo lo dejé todo. Yo empecé en terapia y lo dejé todo, prácticamente, pero sigue funcionando igual. Yo entraba en el bar con mi padre, después de terapia me bebía un Coca-Cola, pero yo veía a la gente tomando. Iba al mismo bar donde yo consumía. Al final funcionaba igual, me juntaba con las mismas amistades. Ellos fumaban y yo no, pero estaban delante mía, yo lo estaba viendo, lo estaba oliendo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como decimos los adictos, al final, si no haces lo que te toca, la enfermedad te espera y te arrodilla. Y mi enfermedad empezó a manipular porque yo allí iba 3 días a la semana. Yo iba un día sí, un día no. Y allí teníamos un día de terapia de familia. Y para que tú veas lo potente que es la enfermedad,
que el segundo viernes que fue mi padre a terapia de familia, ya empezó a decirle a mi padre mi enfermedad: papá, si tú no hablas las terapias, ¿para qué vas a ir? Consiguió mi enfermedad sacar a mi padre del tratamiento. Pero después me empezó a vender la envidia. Hay que ver que todo el mundo viene con su familia y tú vienes solo. Me consiguió sacar los viernes de la terapia. Ya solo iba lunes y miércoles. Ya empezó a manipularme. Escucha, si fumas por la mañana, por la tarde, ¿quién se va a dar cuenta que tú has fumado? Si Porque, tú- claro, tu problema no es el cannabis, tu problema era la cocaína. Decías tú a claro, ti. pero en el caso mío, como yo lo tenía tan tapado, tan en silencio, yo vivía solo con mi padre, a mí nadie me controlaba, nadie me veía, nadie hacía nada. Entonces Sí yo que fumaba por la mañana, poco a poco te fue cogiendo terreno. claro, hasta que llegó el punto que ya dije, es que si estoy fumando, estoy yendo, hasta que llegó el punto de que un día entré en el bar, como entraba todos los días, y pedí el tóxico. Me llevé muy poco tiempo, 1 o 2 semanas, y volví otra vez con los mismos consumos con los que lo había dejado. O incluso algunos más. Ya empezó a subir otra vez. Ya eso empezó como la espuma, a subir a tope otra vez. Y a raíz de ahí, pues me di cuenta de que otra vez iba a empezar a echarme deuda. Y ahí pues decidí hablar otra vez con la mujer de mi tío y se lo volví a explicar. Mira, tengo otra vez este problema. Que ya yo había manipulado a mi tío para quitarle otra vez la cartilla y todo. Yo ya le había quitado la cartilla, yo funcionaba totalmente igual, otra vez consumiendo. Realmente no eras tú el que funcionaba, el que funcionaba, el que hacía que tú funcionaras así era tu enfermedad. Tú sí que querías dejar de sufrir. Lo único que pasa también ahí, muchas de estas ocasiones que empezamos en terapia o empezamos en una recuperación y no llegamos incluso a, o no llegamos a visualizar en el momento en que nos empieza a faltar la droga, tenemos que hacer muchísimos trabajos, ¿no? De crecimiento personal para ir avanzando, ¿no? Y como nos enfoquemos solo en dejar de consumir, al final eso se aguanta un tiempo, porque todo lo que hay debajo, si no lo trabajas, duele. Y si duele, la enfermedad va a intentar de engañarte, manipularte, autosabotearte para que al final vuelvas a tapar esas heridas, esas carencias. Todo esto de una forma totalmente indirecta en la cual tú no eres ni consciente. Y al final tú a ti te engañas, ¿no? Ve a la gente consumir, bueno, ¿y por qué no puedo consumir yo? Ve a la gente, bueno, que tendrá que ver la droga con el alcohol, a lo mejor me puedo tomar una copa. Mi problema realmente era la cocaína, no era el alcohol, o no era el cannabis. Empiezas a automanipularte para tener esa sensación de evasión, ¿no? De esa realidad en la cual no eres capaz de soportar de una forma fresca y sobria, ¿me entiendes? Entonces, Y al final termino otra vez igual. y al final Terminas otra vez igual. terminas igual, o incluso yo siempre digo que las recaídas son mucho peores. Las recaídas son mucho peores. La cabeza, la enfermedad tiene una calculadora, ¿no? Y la enfermedad calcula, el día que recaes, calcula la droga que no te has tomado durante la etapa en la cual has estado abstemio. Y hace las cuentas y después necesita consumir lo de ahora y todo lo que no has consumido también. Sí, coges prácticamente la droga con Con unas muchísimas ganas. muchísimas ganas. Y al final te destrozas aún más. Mis recaídas eran brutales. Mis recaídas eran brutales. Mis recaídas eran brutales. O sea, eso era una pasada. Bueno, ¿y qué ocurrió ahí? Y nada, pues volví a hablar otra vez con mi tía y claro, ahí llegó un punto de inflexión de mi padre, pues sí, él tenía su trasplante de riñón, él tenía muchas pastillas al día, pero él se valía por él mismo. Pero llegó al punto de que le amputaron una pierna. Y ya ahí mi enfermedad pues fue muy inteligente y ahí fue cuando ya me puso como le digo yo, la puntilla, ¿no? Porque claro, ya una persona que le amputan una pierna, ya tienes que estar tú por y para ella al 100% todo el día. Ya las pocas veces que yo salía a casa de mis amigos de consumo, ya no salía, ya era en mi casa. Entonces yo prácticamente ya de mi casa prácticamente no salía. Entonces yo me llevé 3 meses y medio en el hospital con mi padre, cogimos allí el COVID y allí ya era pues unos consumos brutales y llegué al punto de que como ya te he dicho antes, empecé otra vez a verme que me iba a empezar otra vez a echar en deuda y me vino ese flash de todo lo que me había costado en esos pocos meses que yo había estado dando terapia y que me había recuperado económicamente y yo no quería volver ahí otra vez. Entonces hablé con mi tía y les puse lo que pasaba. Mira, tita, me pasa esto.
Yo estoy durante el día en el hospital, consumo cannabis, bajo al bar, tomo alcohol, pero cuando llego, voy a salir del hospital, lo primero que pienso es cuando llegue, ceno y me acuesto y mañana por la mañana al hospital. Pero es que cuando llego a mi casa me pierdo totalmente. Me meto en el bar de enfrente y ya me bebo 4 copas más, ya acudo a la cocaína, termino en las casas de chicas y me gasto otra vez todo el dinero. Yo no quiero seguir durmiendo en mi casa y empecé a dormir por las noches en casa de mi tía. Claro, ella no sabía cómo ayudarme. Ella me veía llegar con crisis de ansiedad hasta arriba también de droga y ella no sabía cómo actuar, no sabía qué hacerme. Y decidimos acudir a un par de psicólogos. El primero no me funcionó y el segundo tuvimos la cita con ellos y explicándole un poco mi caso y demás, lo primero que me dijo el psicólogo, porque mi tía, claro, le decía, a ver, se está quedando en mi casa a dormir. Durante el día está con el padre en el hospital, pero es que yo no sé cómo ayudarle. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces, evaluándome un poco, me dijo, a ver, su sobrino no tiene una depresión. Su sobrino lo que tiene es un problema de adicciones. Y nosotros eso no podemos tratarlo. Yo conozco a una clínica en Chiclana, que es Clínica Antolex, que a través de amistad, no sé qué es lo que fue, ellos le pueden ayudar. Yo no le puedo ayudar. Yo le voy a seguir dando sesiones y siendo honesto, te voy a estar cobrando, pero no va a servir. Entonces lo suyo es que vaya a una clínica de adicciones. Y entonces pues decidimos de dar el paso de venir, pero mi enfermedad no se rendía. Y para que tú veas lo agregado que iba mi enfermedad de mi padre, que vine a la entrevista, me entrevistó Manuel, yo venía prácticamente con ganas ya de salir, pero mi enfermedad no quería rendirse. Hice la entrevista con él y me dijo Manuel que las terapias eran a las 8 de la tarde. Y era la hora justa que yo le daba a mi padre la pastilla de trasplante de riñón. Mi padre no sabía leer, mi padre no se podía mover, yo se la tenía que dar. Y mi enfermedad me empezó otra vez a manipular. Pero ¿cómo te vas a meter en una terapia a las 8 de la tarde? ¿Vas a dejar a tu padre sin pastilla? O si se la das más tarde, te puedes cargar a tu padre porque esa pastilla no le puede faltar. Qué Y salí locura, por la puerta y le qué dije a mi locura. tía, tita, voy a hacerlo a mi forma. Voy a seguir intentando, luchando para no consumir. Y duraría una semana y pico que mi padre volvió a cobrar y Que no se puede, que pegué es un imposible, tartazo hombre. gordo. Que es imposible, que no se puede, que podemos intentarlo, pero al final tenemos que recurrir a pedir ayuda. Solo no podemos. Solo es Solo imposible. no podemos, solo es imposible dejar las drogas. Y si eres capaz de, y siempre está el Illuminati que dice, sí, yo solo he dejado las drogas, tú solo has dejado una droga, pero seguro que sigues con actitudes, comportamientos o consumiendo incluso otro tipo de sustancias, ¿no? Y si no estás consumiendo otro tipo de sustancias, has dejado la droga, estás mantenida por un tratamiento farmacológico que seguramente sea incluso hasta más adictivo que la sustancia que tomaba, pero tu vida no se ha recuperado. Y eso la gente no lo entiende y no lo va a entender. Hay muchísimas que sí, la sociedad, hay otras que no. Lo que sí está claro que los adictos que consumen, los adictos que están sufriendo, como tú y como yo y como muchísimos de los que nos ven, saben perfectamente que solo no se pueden. ¿Qué es lo que ocurre? Que por definición, nuestra enfermedad, el primer paso es intentarlo solo. No hay manera, tiene que ser una persona inteligente que diga, oye, tengo un problema, pido ayuda, ¿no? Que es lo lógico y es, pero claro, entonces no estaríamos enfermos. Entonces la enfermedad, la primera opción que te va a dar siempre es no ingresarte o no acudir a ninguna recuperación o no rendirte y decirte tú solo puedes. Mm. Eso, por definición, a No Jonathan, falla, a no falla, no Alejandro falla. y a cualquier adicto que nos esté viendo, seguramente dirá, correcto, eso es lo que dice ese chaval, es así. Y lo intentas solo hasta que al final llega un punto de inflexión que, como yo digo, que en el momento en que tú entras en contacto con otro adicto que se ha recuperado, que sabe de la enfermedad, ese mensaje cala y va contigo. Y al final, cuando consumes a la semana, te das cuenta que tu sitio era el sitio donde había más personas que habían recuperado el control de su vida y que solo es verdad que no podían, ¿no? Y al final hay una frase que a mí me salvó la vida. Y yo muchas veces decidía no recuperarme o no entrar en tratamiento
y de no rendirme porque para mí rendirme era como un acto de debilidad, era como un acto de cobardía, era como un acto y realmente la rendición era el real acto de valentía, ¿no? Era el acto de poder más fuerte que podía hacer cualquier ser humano, ¿no? Era el rendirte porque habías perdido la guerra con las drogas y necesitabas ayuda para salir de ahí, ¿no? Y la realidad de la valentía venía en hacer caso de esas personas, ¿no? Ahí y seguir esos pasos. Ahí es donde realmente solo los valientes regresan del infierno, ¿no? Y esa, por eso viene esa frase. Y así es. Y bueno, Jonathan, entras en recuperación. Yo recuerdo el día que entraste, venías que parecías como cuando entré yo, parecías un vagabundo. Y tomado, y tomado. Parecías un Para que tú vagabundo. veas lo malito que estamos, que entrar en una clínica de Físicamente, adicciones tomado. entras a la clínica de adicciones tomado y cuando te sientas en una terapia, te pregunta el terapeuta cómo estás y el 80% responden, bien, porque todavía no has tomado conciencia de la realidad de la problemática que tienes encima. Todavía estás viviendo en los mundos de Yuppie, pero es increíble, es increíble. Viene el tío a un tratamiento de adicciones, date cuenta de una cosa, que para tú entrar en un proceso de recuperación en una clínica o en un centro de tratamiento de adicciones, por definición has intentado dejar las drogas solo 1000 veces. O sea, este es por la incultura, ¿no? Y el estigma de la sociedad, es el último sitio al que se quiere ir. O sea, esto se intenta retrasar al máximo, por vergüenza, por miedos o porque cuando te sientas aquí o entras por una puerta de una clínica es como un sentimiento de derrota, ¿no? Y al final lo que te crees que hay aquí son junkies y lo que te crees que hay en un centro son gente, bueno, pues que... y realmente no es así, ¿no? Y al final ese sufrimiento, la única manera de reconvertirlo en felicidad es a través de la rendición. No, a mí me ha cambiado la vida prácticamente. Y si tuviera que escoger, escogería 10 millones de veces volver a hacer lo mismo, de entrar en una clínica de adicciones. Porque a mí prácticamente me cambió la vida. El curso de tu vida, ¿verdad? Sí. Totalmente. Iba por un camino y te lo desvió para otro totalmente diferente del que tú no conocías. Es más, yo llamé ese día a mi tía y le dije, tita, me ha pasado esto, mi padre ha cobrado, me lo he gastado todo otra vez, chiquillo, ¿cómo te lo has gastado? ¿Por qué no? Y digo, no, que te llamo para decirte que me voy para la clínica. Pues eso es lo que tiene que hacer. Y recuerdo esa anécdota porque entré el primer día, claro, mi enfermedad, como ya te he dicho, era súper potente porque no se quería rendir. Y empecé a hacer lo mismo que hacían en otros centros. Mi idea era dejar la cocaína, pero no el cannabis. Y esa mañana pues fumé y vine tomado. Y cuando me vio el terapeuta me dijo, ¿tú has tomado hoy? Y le digo, sí, he tomado un poquito, pero he tomado. Pues mañana, si vuelves a tomar, a mi terapia no entra. Y ahí dije, es que yo me quiero recuperar, es que yo no quiero seguir así. Y decidí cortar el consumo. Qué bueno, qué Que me alegría. costó una vida, me ha costado una vida en todo el tratamiento, pero Me alegro. se sale al final. Y bueno, hiciste un proceso de dejar las drogas y después de aprender a vivir sin ellas, ¿no? Y actualmente llevas sin consumir ya hoy. ¿Cuánto? Pues llevo Dos 30 meses. años. ¿Cuánto? 30 meses llevo hecho este mes de enero. 30 meses. Y al final descubriste que no solo era dejar de consumir, ¿verdad? Claro, al final es un modo de vida. No es, a ver, al final los terapeutas cuando tú entras y te lo van diciendo, tú no te lo crees, pero cuando ya llevas un tiempo de terapia, de ver compañeros pasar, te vas dando cuenta que al final la droga se deja muy fácil. Al final, en un mes, 2 meses sin consumir, ya deja la droga. El problema es aprender a hacerlo todo sin volver a acudir a la droga, solucionar todo, gestionarlo todo sin acudir a la droga. Eso es lo complicado. Porque tú te puedes llevar 2 meses sin consumir. Hay mucha gente que se lleva 2 meses sin consumir, pero terminan cayendo. ¿Por qué? Porque no tienen un modo de vida, no funcionan como tiene que funcionar para no llegar a ir otra vez. Eso es lo que te enseñan aquí. Y es lo que me enseñaron a mí, porque prácticamente, como yo te he dicho, mi vida funcionaba prácticamente por y para el consumo. No tenía vida laboral, no tenía amistades, no tenía nada. Yo desde que me levantaba hasta que me acostaba era prácticamente fumar. Yo fumaba haciendo la comida. Yo estaba haciendo la comida y estaba con el cannabis en la boca. Y todo funcionaba todo para el consumo. Entonces, claro, yo no sabía hacer nada.
Entonces, a mí me han enseñado incluso a hacer un currículum. Desaprender para volver a aprender. Crecimiento infinito. Todo. Yo he tenido que aprender a hacerlo todo para no acudir al consumo. Así es. Increíble. Bueno, ¿qué más nos quieres contar, Jonathan? No, quería especificar un poco también lo del fallecimiento de mi padre en tratamiento, que también darle importancia a las herramientas, porque yo recuerdo la anécdota cuando mi padre, la noche que falleció, eh, que muchas veces cuando llegamos aquí es verdad que el adicto al estar solo y demás, sentirse solo, claro, yo las únicas llamadas que yo hacía era el camello. Cuando aquí te dicen que tienes que hacer 3 llamadas, eso te cuesta una vida, pero para llamar camello 40 veces al día, cojas el teléfono. Y recuerdo ese día que mi padre entró el médico y me dijo, mira, tu padre ya ha fallecido. Y lo primero que se me vino a la cabeza era volver a consumir las ganas directas. Para gestionar la muerte de tu padre. Pero te lo vende de tal manera de que consumas un poquito y mañana sigas tu vida normal. No te vende que te vas a volver a reventar. Y a mí ese día, como me han dicho muchas veces los terapeutas, y funciona, porque a mí me funcionó, cuando tengas unas ganas directas, tú llamas a un compañero. Y aunque no te lo coja, te va a salvar la vida. Y yo recuerdo que te llamé esa noche a las, no sé si era la 1 o las 2 de la mañana, y en ese recorrido, en esa fase de tiempo de la llamada, a mí se me fue. Se me fue el pensamiento de querer consumir. Si no llamo por teléfono, a lo mejor hoy no estaría sentado aquí. En el momento en que tu enfermedad vio que ibas a poner solución y que ya no era ese el camino, y estabas llamando en vez del camello al terapeuta, se asustó y se fue. Sin hablar con esa persona por teléfono. Es que es Increíble. increíble la magia de las herramientas. Totalmente. Así es. Una pasada. La recuperación es increíble. Aparte, yo siempre lo digo, ¿no? El descubrimiento de que al final la recuperación es apasionante. Y yo soy una persona que a mí me ha gustado la droga muchísimo, 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 porque a mí lo que hacía conmigo la droga era evadirme de todo lo que estamos sufriendo y convertirme en un personaje con el cual era totalmente feliz. Pero yo siempre digo que el tratamiento es mágico y que es increíble porque cuando descubres lo que realmente es una recuperación, que no tiene nada que ver con dejar las drogas, cuando realmente descubres que es un cambio de vida para ser mejor persona, para convertirte en una nueva versión muy mejorada de ti mismo y que en tu mano está el cómo gestionarlo todo, ¿no? Y el cambiar el curso de todas las cosas que te ocurren, siempre que estén bajo tu control, empiezas a vivir una vida que estás eligiendo tú, no la droga. Y eso yo creo que no está pagado. O sea, eso no está pagado. Eso no tiene precio. Como tú llegaste aquí, la vida que tú tienes hoy, eso no tiene precio. Eso o sea, eso se lo cuentas a la gente y no se lo cree. Tú llegaste aquí que parecías un vagabundo y que a día de hoy tú seas una persona que tiene un crecimiento personal brutal, que el tratamiento te ha enseñado a vivir, que creces cada día, que de los errores ves oportunidades, que de las cosas que te ocurren malas, en vez de ver una desgracia, ves un crecimiento. O sea, la forma de gestión, la forma de vivir, eso no tiene, eso es increíble y es una pena que la gente no lo descubra y que al final ellos entiendan que nosotros somos adictos, ¿no? Y que la gente que nos ve entiendan que hemos sido muy adictos y que si no volvemos atrás es porque lo que hay aquí está más bueno que lo que teníamos antes. Eso ellos no lo saben y ahí es donde ellos tienen que saber llegar, ¿no? Y tener esa curiosidad que tuvieron por probar las drogas, pues que la tengan para entrar en un proceso de recuperación donde ellos quieran, donde les dé la gana que lo hagan, pero que lo hagan y que se den cuenta de que lo que hay detrás de una recuperación es una pasada. Es una pasada. No sé, yo hoy en día, si te digo, si soy honesto, yo no cambio la vida. Ayer lo hablé con un veterano por teléfono, que a mí mi enfermedad me ha atacado mucho cuando falleció mi padre. Pero hay días que lo echo de menos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo no cambio mi vida de hoy en día por recuperar a mi padre. Tú date cuenta de una cosa, Jonathan. De lo bien que me encuentro y de lo que me ha dado el tratamiento. Tu padre fallece y tu padre ha sido el proveedor de tu consumo toda la vida.
Así lo ve tu enfermedad. La enfermedad es muy cruel. La enfermedad ni siente ni padece. La enfermedad solamente actúa por su propia conveniencia. Pero sí, a través de manipular tus sentimientos, juega contigo. Y date cuenta que tu padre era el proveedor. O sea, tú no habías trabajado y el dinero que tu padre cobraba, ese era el dinero que a ti te permitía cobrar, ¿no? Que consumir. Date cuenta que es lo que había detrás de eso, ¿no? Entonces se mezclan, pues fíjate lo cruel que es la enfermedad, se mezclan los sentimientos y al final la enfermedad utiliza tu padre para venderte consumo directo. Fíjate, ¿no? Fíjate qué locura, ¿no? Ha muerto mi padre y en vez de venderme o pena o venderme algo que sí que también, por supuesto, pero te vende consumir. O sea, es una auténtica locura lo cruel que utilice esta oportunidad en la cual yo estoy débil porque ha fallecido mi padre para atacarme y llevarme a consumir. Así nos pasa mucho. Pero yo creo que al final tu padre tiene que estar súper orgulloso de ti y tu padre, esté donde esté, seguro que este hombre, pues obviamente ha vivido contigo toda la vida, estará súper agradecido de todo lo que hiciste por él. También habrá visto tu sufrimiento, por supuesto, porque también te ha acompañado en tu proceso. Y se fue con la conciencia en paz y tranquila de saber que tú estabas convirtiéndote en una persona de valor. Sí, él se fue prácticamente cuando yo llevaba ya casi la mitad de mi tratamiento y se fue casi viéndome recuperado. Como él no se lo creía, él cuando yo llegaba a mi casa me decía, ¿qué tal te ha ido en el colegio? Y yo decía, muy bien, muy bien. Es que te veo que estás mejorando, que estás cambiando. Porque yo no llevo mi enfermedad, hecho con mi padre destrozos totalmente. Y el verte bien, el ver que ya no se me escapaba ni una cita de un médico, que lo llevaba a cualquier lado, que ya para él eso era impensable. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Jonathan, ¿qué le dirías a las personas que nos ven, que están sufriendo? Lo único que le diría es que sean valientes, como yo fui, de dar el paso, que por el camino que íbamos lo teníamos todo perdido y que hay una vida muy bonita detrás de todo el infierno que hemos pasado. Porque yo a día de hoy pues, te puedo decir que empecé en un hotel a trabajar, voy a empezar a entrenar a fútbol sala otra vez como hacía habitualmente antes, vivo independiente en mi piso, puedo pagar mi piso, o sea que al final hay una vida mucho mejor que la que teníamos antes. ¿Que cuesta trabajo? Sí, pero como dicen en los tratamientos, lo que cuesta es lo que cura. Todo lo bueno y bonito, todo lo de calidad, tiene un esfuerzo detrás. Y que merece la pena. Merece la pena dar ese paso de querer cambiar, porque si al final te dejas llevar, al final se puede, porque a mí en el tratamiento lo que más me costó eran mis tirones. Mis tirones eran brutales. Hay compañeros que he tenido que en uno o dos días los tirones se le iban. A mí uno de los tirones me duró un mes. Estuvo a punto de sacarme de la clínica. Mi criterio era también otra de las cosas que me costaba mucho. Al final era la enfermedad de abajo, intentando de acercarte al consumo a través de criterio, razonamiento e intentar de que tú cojas la razón y con esa razón destrozarte, ¿no? Pero si te dejas llevar, lo que yo te comentaba, si te dejas llevar al final, te recuperas y ves un mundo que yo es que nunca había visto ese mundo. Qué bueno, El qué bueno. acostarte 24 horas sin mentir, sin manipular, sin deberle nada a nadie, ¿Cómo se duerme, eh? es un pelotazo, es una maravilla. Qué alegría, Ese cheque de 24 horas no tiene precio. totalmente. Muy bien, pues nada, Jonathan, pues muchísimas gracias por aportar. Ha sido un rato increíble y me ha encantado estar contigo aquí y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por poder aportar mi grano de arena igual que lo aportaron conmigo. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, pues este ha sido el episodio con Jonathan Rodríguez. Espero que os haya ayudado y a mí me ha conmocionado. Quería pediros por favor que se suscribáis al canal, que como siempre os digo, es algo que no cuesta nada y que a nosotros nos aporta muchísimo y sobre todo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias.